Hemos estado recorriendo una serie sobre el legado y en eso hemos examinado la historia de David mientras prepara a Salomón para construir el templo. Y hay un sentido en el que ese es su legado, y así hemos estado recorriendo esos capítulos, vinculando eso en paralelo con nosotros mientras hablamos sobre un legado para una nueva vida, al mirar hacia los próximos 5 o 10 años, que realmente gira en torno al lanzamiento de un segundo campus en Gladden Farms, en el norte de Marana, más al norte de Marana, y renovando un poco nuestras instalaciones actuales para poder facilitar eso como el lanzamiento de un segundo campus y en los próximos 5 o 10 años, tal vez un campus adicional o plantaciones según Dios nos guíe en eso. Estamos recorriendo la historia de David. En ella vamos a ver ricos principios que él vincula a su legado. Y vamos a ver que esos principios se aplican no solo en lo que estamos haciendo como iglesia, sino en cada una de nuestras vidas como individuos. Es bueno ver y preguntar qué estamos transmitiendo individualmente, qué estamos transmitiendo a nuestros vecinos, qué estamos transmitiendo en nuestra familia. Y aunque recorreremos los 5 principios en este capítulo, hay una verdad fundamental que está debajo de todo. Esto, y tiene que ver con el corazón. Tiene que ver con cuando hablas de legado. Tiene que ser lo que brota de nuestro corazón, lo que fluye de nuestro corazón. El legado no es simplemente lo que quieres que sea. Quiero que esto sea mi legado. El legado se transmite como el desbordamiento del corazón. Y así, mientras hablamos incluso como iglesia hacia el campus en Gladden Farms y renovando esta instalación, puedo prometerte, el corazón de la nueva vida no se trata de campus y remodelación de instalaciones, sino que se trata de un campo que está listo para la cosecha. Vivimos en una de las ciudades menos religiosas de Estados Unidos. Entre el 4 y el 8% de Tucson asiste a la iglesia un domingo por la mañana. Eso es increíble. Es increíblemente poco religiosa y sin embargo, de todo Tucson, el área menos religiosa es el norte de Marana. Lo curioso de eso es que el norte de Marana es uno de los lugares de más rápido crecimiento en todo el país. Miles de personas al año. Cada año planificado a lo largo de una década. No hay iglesias, muy pocas. Se trata simplemente de tener un corazón para las personas. Puedo decirte, al hacernos esta pregunta, ¿qué hay en tu corazón? Es una buena pregunta para hacernos individualmente. ¿Qué hay en nuestro corazón que estamos transmitiendo? ¿Qué hay en nuestro corazón como iglesia? No son los campus, no son los edificios, no es remodelar cosas, pero sí son las personas. Como si nunca pudiéramos olvidar un llamado que Dios tiene para nosotros de no olvidar el mundo que nos rodea. Este otoño habrá todo tipo de niños y me imagino a una niña de 3er grado llegando al campus de la escuela, la nueva escuela de K a 8. Y comienza el año burbujeante y emocionada por la vida, pero a medida que avanza el año escolar se cierra un poco y se retrae. Los maestros lo notan. Hablan con ella, se acercan, ven qué está pasando. Resulta ser que la vida familiar, el hogar, se está desintegrando. Mamá y papá no están seguros de si lo lograrán. Hay tensión por todas partes. Pero un día, en un viaje en autobús de regreso a casa después de la escuela, alguien un poco mayor que va a la escuela la nota, dice, oye, voy a una iglesia que se reúne justo aquí en esta escuela. ¿Podría invitarte aquí el domingo? ¿Vendrías? Esa niña llega a una parada de autobús. Su mamá la recoge. Ella se sube al coche. Hola, mamá. Hoy conocí a un nuevo amigo y me invitó a ir a la iglesia. Hay una iglesia que se reúne en la escuela. ¿Podríamos ir el domingo? Y es una mamá que ha estado clamando por esperanza en su interior, que no ha sentido mucha luz en medio de la oscuridad, en medio de la pesadez. Y ese domingo una familia va a la iglesia buscando ayuda, solo algo a lo que aferrarse.
Eso sucede todos los días. Eso sucede una y otra vez. De alguna forma, eso le ha pasado a cada persona en esta sala. ¿Cuál es nuestro corazón mientras caminamos por esto? Mientras hablamos sobre el campus, mientras hablamos sobre rehacer cosas. Nunca nos escuches decir que estamos hablando de un campus. No tiene nada que ver con eso. Pero hay miles de personas que no conocen a Jesús y no hay iglesias. Y Cristo ha ordenado que las personas se encuentren con Dios en la iglesia, que es su cuerpo en esta tierra. Y así nuestro corazón es para el campo que está listo para la cosecha y un llamado de Dios para ir. Déjame introducirnos en el texto. Estamos cerca del final de Primeras Crónicas. Estamos en el capítulo 28. Hay 29 capítulos. Así que la próxima semana es nuestro último capítulo. Y David ha estado preparando para lanzar a su hijo Salomón, para lanzar su legado a través de Salomón. Él va a construir un templo. Dios le ha dicho a David que él no va a ser quien construya ese templo. Va a ser Salomón quien construya ese templo. Y ahora reúne a los líderes a su alrededor para compartir esta visión de lo que Dios le ha dado para dejar su legado. Abramos en Primeras Crónicas 28, versículo 1. David reunió en Jerusalén a todos los oficiales de Israel, los oficiales de las tribus, los oficiales de las divisiones que servían al rey, los comandantes de miles, los comandantes de cientos, los administradores de todas las propiedades y el ganado del rey y sus hijos, junto con los oficiales del palacio, los hombres valientes y todos los guerreros experimentados. Ahora, si estuvieron aquí con nosotros la semana pasada, navegamos 5 capítulos enteros con cientos de nombres en esos capítulos, representando a miles de personas. Y este es el legado de David. No es solo un templo, son las personas que van a ministrar y van a ser quienes influyan en las generaciones venideras. Y ahora David reúne a los representantes de esas personas a su alrededor. Continúa, entonces el rey David se levantó y dijo: escúchenme, mis hermanos y mi pueblo, lo tenía en mi corazón, construir una casa de descanso para el arca del pacto del Señor y para el escabel de nuestro Dios. Y hice preparativos para el edificio. David se levanta. Ahora, eso es algo inusual para un rey. Los reyes, puedes imaginar esto en cualquier película que hayas visto. Los reyes hacen pronunciamientos desde los tronos en los que se sientan. Pero David, un anciano en este momento, se levanta y habla, como si dijera: ha llegado el momento de actuar y voy a liderar el camino. Me levanto con ustedes. Vamos, avancemos. Hagamos este trabajo al que Dios nos ha llamado. Reúne a la gente. Y luego dice: vengan, es hora de que nosotros respondamos. Es apropiado recorrer la exhortación de David a Israel y a Salomón dentro de Primeras Crónicas, que luego llega a su fin la próxima semana en el capítulo 29, en el sentido de que estamos hablando de lanzar esta campaña. Bueno, lo hemos lanzado, pero tenemos un compromiso el domingo, esta próxima semana, donde habrá tarjetas de compromiso para que todos las llenen y las miren y consideren en oración si quieren participar o si Dios los impulsa a participar. ¿Y cómo se ve eso? David se levanta y comienza a repasar principios. Pero hay una verdad fundamental debajo de todo. Entonces el rey David se levantó y dijo: escúchenme, mis hermanos y mi pueblo, en el versículo 2. Esa frase, escúchenme, habría impactado a cualquier persona judía que la escuchara o la leyera. Así que hay un versículo en el Antiguo Testamento que es el versículo más famoso de todo el Antiguo Testamento. Y el segundo ni siquiera se le acerca. Es más famoso que Juan 3:16 en el Nuevo Testamento. Está inscrito en la pared de cada sinagoga en la tierra, independientemente de la cultura. Escucha: oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Shema lo llaman, para abreviar. Shema y Israel son las 2 primeras palabras. Escucha: oh Israel. Bueno, este verso comienza con Shema Ani. Escúchame, dice David, mis hermanos y mi pueblo. Lo tenía en mi corazón. Construir una casa de descanso para el arca del pacto del Señor. Así que esto es algo con lo que sueño.
Esto es algo que ha estado pulsando dentro de mí desde el mismo día en que me convertí en rey y más allá de eso. Esto es algo que no puedo contener. Está explotando dentro de mí. He tenido esto en mi corazón para construir una casa para el Señor. Es una gran pregunta que debemos hacernos. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué hay en nuestro corazón colectivamente como iglesia? Si miramos hacia 5, 10 años, ¿qué hay en nuestro corazón? Hay muchas historias de faros que pasaron de ser faros a clubes náuticos. Comenzaron como faros, reunieron una comunidad de personas que sirven allí y sus familias. Comenzaron a tener comidas compartidas, noches de juegos de mesa, reuniones sociales. Comenzaron a conocerse y era una dulce comunión y se volvió tan dulce que se olvidaron de encender la luz. Somos un faro y la comunión que tenemos como la familia de Dios es dulce. Nunca diría nada en contra de eso. Amarnos unos a otros, animarnos mutuamente es algo bueno. Pero no podemos olvidar el propósito fundamental por el cual existimos en la tierra, y eso es ser el cuerpo de Cristo para los perdidos. Eso es ser la luz en medio de la oscuridad. Eso es ser un faro en el mundo. Tú eres la luz del mundo, dice Jesús. Una ciudad en una colina no puede esconderse. La gente no enciende una lámpara y la pone debajo de un cuenco. Tenemos que brillar con la luz del Evangelio. Así que volveremos a esto incluso al final, mientras recorremos los principios de este pasaje. Pero el corazón, David dice, tengo esto en mi corazón. Tenemos que construir una casa para el Señor. Lo que estás escuchando, no nosotros, solo el liderazgo de la iglesia lo dice. Hay miles de personas mudándose cada mes. Es el área menos religiosa de una ciudad sin iglesia. Y estamos justo aquí. Una buena parte de nuestro cuerpo vive en esa dirección. No podemos simplemente ignorarlo. No podemos ignorar esto. Está en nuestro corazón. Está esa pregunta. ¿Cómo se ve un compromiso con el legado que glorifica a Dios? Viene del corazón. Y luego David va a navegar por 5 principios que fluyen de ese latido. Y el primero que encontramos, comenzando en el versículo 7, es este. ¿Cómo se ve un compromiso con el legado que glorifica a Dios? Busca dónde se está moviendo Dios. Busca dónde se está moviendo Dios. David va a mirar hacia atrás y va a considerar cómo fue llevado a ser rey. El legado de cómo Dios lo movió para ser rey. Y ahora Salomón, él está buscando dónde se está moviendo Dios. Escuchemos a David hablar en el versículo 4. Sin embargo, el Señor Dios de Israel me eligió. Me eligió de toda la casa de mi padre para ser rey sobre Israel para siempre. Porque eligió a Judá como líder y en la casa de Judá, la casa de mi padre. Y entre los hijos de mi padre se complació en mí para hacerme rey sobre todo Israel. Y de todos mis hijos, porque el Señor me ha dado muchos hijos, ha elegido a Salomón, mi hijo, para sentarse en el trono del reino del Señor sobre Israel. Él me dijo, es Salomón, tu hijo, quien construirá mi casa y mis atrios, porque lo he elegido para ser mi hijo y yo seré su padre. Estableceré su reino para siempre. David mira hacia atrás hasta su ancestro Judá, uno de los hijos de Jacob. De hecho, voy a llevarnos a ese texto en Génesis 49, donde Jacob está bendiciendo a sus 12 hijos y su cuarto hijo. De todos los hijos, su cuarto es Judá, y es a ese hijo al que Jacob bendice y dice que de aquí vendrá la línea real. Génesis 49, versículo 10. El cetro no se apartará de Judá, ni el bastón de mando de entre sus pies. Eres tú, Judá. Tú, de todas las tribus, serás el que, de donde vendrá la línea real. Y luego avanzas rápidamente. Y esa línea va de repente a
cierto hombre, un cierto hijo de un tataranieto de Judá que resulta tener hijos. Y el profeta llega a la casa y dice que el rey vendrá de tu linaje. Pero David ni siquiera es traído del campo. Su padre lo saca del campo. Bueno, sabemos que no es David, así que dejemos eso de lado. Sabemos que es uno de mis otros hijos. Pero es David de entre todos los hijos. El profeta llama a David. David dice, es asombroso, es notable que yo sea rey. Fue una obra de Dios actuando a través de las generaciones. Dios se movió de esta manera. Y luego Salomón, de entre muchos hijos. Salomón podría ser el último que pensarías que sería el próximo rey. Él es el hijo de uno de mis pecados más graves, el asesinato de Urías y la toma de su esposa Betsabé. Es de esa línea que la línea continúa. En otras palabras, hasta que tengamos ojos para ver, no podemos forzar la voluntad de Dios. No podemos forzar el legado que Dios tiene para nosotros. Tenemos que ver, ojos para ver dónde se está moviendo Dios. ¿Dónde se está moviendo Dios? Hay un libro de hace décadas de un autor llamado Henry Blackaby titulado Experimentando a Dios. Y esencialmente en el corazón del libro está esto, está la pregunta: ¿quieres seguir la voluntad de Dios? ¿Quieres saber cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Aquí está su consejo. Busca dónde se está moviendo Dios y únete a Él en esa obra. Busca dónde se está moviendo Dios y únete a Él en esa obra. Eso es esencialmente lo que David está diciendo aquí. ¿Dónde se está moviendo Dios? ¿Quieres navegar un velero? No navegas un velero diciendo, voy en esa dirección. No es un bote a motor. Tienes que saber hacia dónde va el viento. Has izado tus velas y sigues a donde te lleve el viento. Y así es con Dios. Levanta tus velas y sigue a Dios. ¿Dónde se está moviendo Dios en tu vida? ¿Cuáles son los patrones? Mientras te sientas y reflexionas, ¿qué está trazando en tu vida? ¿Cuál es el legado que tiene para ti? Es lo mismo que hemos estado considerando aquí en New Life. ¿Dónde se está moviendo Dios? Dios se mueve en la siembra, en la multiplicación de sus iglesias, y queremos ser parte de eso. Bueno, entonces, ¿dónde? Y esta ha sido una larga conversación para nosotros. Se remonta a cuando llegué hace 9 años y medio. Y vine con el intento de plantarme como nuestro primer pastor de campus. Dios tenía diferentes planes. Teníamos diferentes ideas en ese momento. Bueno, va a ir aquí. Incluso en los últimos años, mientras hemos considerado y tratado de averiguar, bueno, ¿dónde podría ser? Bueno, tal vez sea aquí, tal vez sea aquí. Y al final fue claro en todos los aspectos cuando nos detuvimos y consideramos la obra de Dios. Dios se está moviendo en el norte de Marana. ¿Vas a seguir mis vientos? ¿Vas a izar tus velas? Porque un compromiso con el legado es liderar y seguir donde Dios se está moviendo. ¿Cómo se ve un compromiso con el legado que glorifica a Dios? Busca dónde se está moviendo Dios y, en segundo lugar, está enfocado en que Dios debe ser glorificado. Esto no puede ser sobre nosotros, no puede ser sobre ti, no puede ser sobre ninguna otra cosa. Se trata de que Dios sea glorificado. En ese pasaje que Juan acaba de leer, dice que estableceré su reino para siempre, hablando de Salomón, pero continúa, estableceré su reino para siempre, sí. Él continúa firme en guardar mis mandamientos y mis reglas como lo hace hoy. David da esta encomienda a todo Israel. Ahora, por lo tanto, a la vista de todo Israel, la asamblea del Señor y en la audiencia de nuestro Dios, observa y busca todos los mandamientos del Señor tu Dios, para que poseas esta buena tierra y la dejes como herencia para tus hijos después de ti para siempre. Luego mira a su hijo Salomón y le da una instrucción específica en el siguiente versículo. Y tú, Salomón, hijo mío, conoce al Dios de tu Padre y sírvele con un corazón íntegro, con una mente dispuesta, porque el Señor escudriña todos los corazones y entiende todo plan y pensamiento. Si lo buscas, Él se dejará encontrar por ti. Si lo abandonas, Él te rechazará para siempre. Un legado debe glorificar a Dios. No puede tratarse de uno mismo. Esto es único que lo diga David. Porque esta historia comenzó, si recuerdas al principio de la serie, la historia de David transmitiendo el legado del templo comenzó con David
haciendo un censo de toda la gente de guerra de Israel, él sacando pecho. Mira qué grande es Israel. Contemos nuestros carros, contemos nuestras espadas, veamos cómo nos medimos contra Egipto y Siria. Oh, qué grandes somos. Lo grandes que somos no cuenta para el legado. Tiene que ver con la gloria de Dios. Puedo prometerte, cualquier esfuerzo que hagamos, que de alguna manera tenga un gran cartel de John y yo sonriendo, fracasará. Cualquier esfuerzo que hagamos que de alguna manera exalte a los líderes de esta iglesia, a los ancianos de esta iglesia, al cuerpo de esta iglesia, tiene que exaltar a Cristo. Tiene que ser para su gloria. Un compromiso con el legado que glorifica a Dios, busca dónde se está moviendo Dios y está fijado en que Dios debe ser glorificado. Y tercero, el compromiso con un legado que glorifica a Dios sabe que lo hacemos juntos. Sabe que lo hacemos juntos. Quiero que volvamos a ese primer verso nuevamente. David no está monologando aquí, no está solo, ha reunido al pueblo de Israel. David reunió en Jerusalén a todos los oficiales de Israel, los oficiales de las tribus, los oficiales de las divisiones que servían al rey, los comandantes de miles, los comandantes de cientos, los administradores de todas las propiedades y el ganado del rey y de sus hijos, junto con los oficiales del palacio, los hombres valientes y los guerreros experimentados. Esta es la obra de Dios, es un trabajo conjunto. Parte de la marca de la obra de Dios, este es el sermón de la semana pasada, es la edificación del pueblo de Dios, la unión de corazón y mente, el fortalecimiento, la obra multiplicadora del pueblo de Dios. Y así, la pregunta para nosotros individualmente al considerar nuestro legado no es cómo soy glorificado, cómo estoy conectado con el último, pero cómo se glorifica a Dios y cómo se benefician las personas a través de mi legado. Y así es con nosotros como iglesia. ¿Cómo está usando Dios este llamado en nosotros para edificarnos? Es la pregunta que debemos hacernos. ¿Cuál es nuestra parte? Sí, financieramente, eso es parte de ello. Pero, ¿cuál es nuestra parte en términos de la obra de Dios, el servicio, el intervenir, el fortalecimiento? En unas semanas habrá una clase sin envolver donde navegamos un sábado por la mañana. ¿Cuáles son tus dones espirituales? ¿Dónde te está empujando y guiando Dios? Ha sido una bendición ver a Dios ya haciendo eso. Ver a Dios levantando a las personas, empujando a las personas fuera de las líneas laterales y diciendo, involúcrate, porque un legado que glorifica a Dios atrae a todo el pueblo de Dios. Es por eso, y no voy a ponernos como ejemplo de hacerlo bien, pero es por eso que durante los últimos meses hemos tenido numerosas cenas en el ayuntamiento la semana pasada y muchas reuniones individuales. Reuniones para escuchar dentro del cuerpo y todavía hay tiempo. Si Dios te está empujando a compartir algo en la ecuación, por favor dilo. Debemos permanecer humildes para seguir a Dios hasta el final. Un compromiso que glorifica a Dios con el legado. Busca dónde se está moviendo Dios. Está fijado en que Dios debe ser glorificado. Entiende que lo hacemos juntos y se da cuenta de que debe haber un plan. Debe haber un plan. En un momento de este pasaje, David despeja una mesa de dibujo y desde el versículo 11 hasta el versículo 19, la mayor parte del pasaje en realidad saca los planos, quita las bandas elásticas, los desenrolla y comienza a mostrarle a Salomón exactamente cómo van a suceder las cosas. Escucha solo los 2 primeros versos de eso. Entonces David le dio a su hijo Salomón el plano del vestíbulo del templo y de sus casas, sus tesoros, sus habitaciones superiores y sus cámaras interiores, y de la sala para el propiciatorio, y el plano de todo lo que tenía en mente para los atrios de la casa del Señor, todas las cámaras circundantes, los tesoros de la casa de Dios y los tesoros para los regalos dedicados. Son muchos planes y los planes siguen desarrollándose, y lo que es sorprendente de estos planes es que no son ni correctos ni incorrectos. Así que hay algunas pautas sobre cómo se va a construir el templo siguiendo el modelo del tabernáculo. Pero todos los planes que se desarrollan aquí
que él muestra a Salomón. Así es como va a ser. Así es como Salomón construyó el primer templo. El templo de Zorobabel que se construye, así que voy a decir que el templo de Zorobabel que se construye 350 años después, se ve totalmente diferente a ese templo. Y luego el segundo templo que construye Herodes, en realidad es el tercero, pero aún lo llaman segundo, no sé por qué. El segundo de Zorobabel fue el segundo, pero luego Herodes lo remodela, destruye todo y lo reconstruye. Pero ese templo no se parecía en nada al de Zorobabel, que no se parecía en nada al de Salomón. Los planes no están ordenados como correctos o incorrectos. Y puedo compartir contigo todo esto si dijeras, está bien, ¿estás totalmente seguro de que Dios te está diciendo que hagas un campus en Gladden Farms? Voy a decir, hemos orado al respecto. Y ha habido confirmación. ¿Pero alguna vez me sentaré y diré que esa es la manera correcta de hacer las cosas? No. ¿Por qué estamos haciendo un campus? Break time, porque durante el último año hemos observado y el campo de cosecha está listo. Sentimos el llamado de Dios como si no pudiéramos ignorarlo. Y mientras hemos hablado y orado sobre eso con el personal y los líderes de la iglesia, con docenas y docenas y docenas, quizás cientos de personas, break time. Dios levantó a este hombre de 6 pies 7, exageré en el último servicio, lo llamé 6'8", todo lo que sé es que desde mi altura parece realmente alto. Break time es el hombre de 6 pies 7. Que él y su esposa, su nombre es Luke, Break time 0.9, él y su esposa han estado orando. Break time 0.7 han estado sintiendo impulsos para reposicionarse y cambiar de carrera a mitad de camino, lo cual es algo importante, es algo aterrador. Y en medio de orar por eso, se unió que Dios estaba empujándolos hacia el ministerio pastoral, pero sin predicar. Bueno, eso es un campus. Podría haber sido una plantación si sus dones fueran diferentes, si hubiera surgido una persona diferente. Dentro de todas esas conversaciones, algunas personas pensaron tal vez y luego no, y tal vez y luego no. Dentro de todo eso, Dios parecía simplemente concentrarse en esta persona. Por eso estamos hablando de un campus en Gladden Farms. Los planes cambian, pero en algún momento, si estás llevando a cabo un legado, tienes que tener planes. Sosténlos con una mano suelta, dispuesto a cambiarlos a medida que las cosas se desarrollen, pero tienes que tener un plan. Los planes son algo interesante, ¿verdad? Todos podemos crear planes, pero la última pregunta es, ¿cuántos son esos planes conscientes de lo que Dios está haciendo, conscientes de tu entorno? Así que a Ángel y a mí nos encanta caminar por nuestro vecindario. Hay un camino que tomamos que cruza 2 desarrollos. Ahora, las montañas Catalina están a un lado aquí y un desarrollador son iguales, ya sabes. Es un tipo de lugares de vivienda de desarrollador en serie. Uno estaba claramente consciente de que las montañas Catalina, Push Ridge, estaban justo por este camino y por eso ajustaron las casas, para que miraran hacia las montañas. Así obtenías las mejores vistas. El otro desarrollador, ya sabes, debe haber estado en Indiana o algo así, ya sabes, y simplemente conocían la topografía de donde estaban, pero no entendían el lugar. No podían levantar la barbilla y mirar, y así tienes todo un desarrollo sin ventanas que miren hacia lo más glorioso de nuestra área. ¿Qué estás haciendo? ¿Cuáles son tus planes? ¿Están conectados como tu barbilla levantada para ver lo que Dios está haciendo? Porque Dios nos llama a crear planes. ¿Cómo se ve tener un compromiso con una visión que glorifica a Dios, un legado que glorifica a Dios? Primero, busca dónde se está moviendo Dios. Segundo, está fijado en que Dios debe ser glorificado. Tercero, sabe que lo hacemos juntos. Cuarto, sabe que debemos tener un plan. Y en quinto lugar, es resuelto que hay un momento para actuar. Hay un momento para actuar. Hay un momento para avanzar juntos, para decir, hagámoslo. Y eso es lo que sucede al final de esto. David presenta sus planes, comparte sus planes con Salomón. Y luego dice esto en el versículo 2. Entonces David dijo a Salomón, su hijo, sé fuerte y valiente y hazlo. No temas ni te desanimes, porque el Señor Dios, incluso mi Dios, está contigo.
Él no te dejará ni te abandonará hasta que todo el trabajo para el servicio de la casa del Señor esté terminado. Dios está haciendo una obra. Sé fuerte y valiente y hazlo, dice. Ese lenguaje, sé fuerte y valiente, resuena a lo largo de las Escrituras. 14 veces, según mi cuenta. Varias de esas veces son el pasaje de Moisés entregando el liderazgo a Josué en la tierra prometida. Y en los capítulos finales de Moisés, hablando a Josué y al pueblo, él dice: sé fuerte y valiente, no seas débil de rodillas como lo fuimos nosotros. No seas de corazón tambaleante como lo fuimos nosotros. Sé fuerte y valiente. Ve tras lo que Dios ha puesto delante de ti. Y entonces Josué comienza. Dios le recuerda esas mismas palabras. Y Josué luego dice esas mismas palabras al pueblo. Sé fuerte y valiente. Y ahora David da esas palabras en el traspaso de su liderazgo al liderazgo de Salomón. No pierdas el ánimo. No seas débil porque Dios está contigo. Porque Dios está contigo. Esa es la razón. Avanzas rápidamente al final del ministerio de Jesús. Y Él promete seguir estando contigo. Y estaré contigo hasta el fin de los tiempos. Implícito. Así que sé fuerte y valiente. Me tienes contigo. Jesús nos da este mandato. Sé fuerte y valiente. Estoy contigo. Te estoy guiando. Y llega un momento en el que has revisado todos los planes y estás tratando de discernir y estás tratando de escucharme a mí, a Dios y a los demás. Y entonces solo necesitas avanzar. Solo necesitas avanzar. Me encanta eso. Es como si David tuviera el primer eslogan de Nike aquí. Sé fuerte y valiente y hazlo. Solo hazlo. Solo sigue adelante. Llega un momento en el que has hablado lo suficiente y es hora de simplemente avanzar de la mejor manera que puedas. Greg ha estado aquí al menos 6 años. Greg compartiría mientras reflexiona. Incluso reflexionando solo sobre este último legado de la iglesia. Cuando la iglesia sintió el llamado de mudarse del vecindario anterior a este vecindario, había un deseo de construir una iglesia para un cierto número de personas y luego multiplicar campus e iglesias más allá de eso. Hemos estado en este lugar durante casi 15 años. Y Greg te diría que ha habido oportunidades perdidas en el camino. Momentos en los que tartamudeamos cosas, donde no avanzamos con fidelidad y queremos ser aquellos que dejan el legado de administrar el don que Dios nos ha dado, de caminar hacia adelante con fe y simplemente hacerlo. ¿Dónde se está moviendo Dios? Dios se está moviendo claramente en esta ciudad. Está ocurriendo un crecimiento, están surgiendo oportunidades. Ahí nos llama a cada uno de nosotros. Levanta la barbilla, mira hacia la cosecha. Y simplemente hazlo. Es algo importante. Estoy bastante convencido de que todos los seres humanos esperaran hasta estar listos para casarse. Nadie se casaría. Es bueno prepararse, es bueno entrar con humildad, es bueno aprender, pero nadie está listo. Sí, los seres humanos esperaran hasta estar listos para tener hijos, pero no habría niños. Es fácil posponerlo. Esta iglesia, de hecho, este noviembre cumplirá 70 años. Comenzaremos nuestro 70º año. Esta iglesia fue fundada en noviembre, en acción de gracias de ese año. Sí. Vamos a celebrar más a los 75 que a los 70, así que reconoceremos los 70, pero ha tenido una visión todo el tiempo de plantar iglesias y eso evolucionó a plantar iglesias y lanzar campus. Pero en esos 70 años plantamos una iglesia. Ahora hemos sido parte de numerosas plantaciones, incluso solo en los últimos 5 años hemos sido parte de 6 plantaciones de iglesias. Estoy mirando hacia adelante. No importa. Hago eso con Débora, lo hago con mi esposa y contigo para asegurarme de que tengo los detalles correctos. Hay muchos principios que nos guían.
quiero volver solo al tema del corazón. Versículo 2. Entonces el rey David se levantó y dijo: escúchenme, mis hermanos y mi pueblo. Lo tenía en mi corazón construir una casa de descanso para el arca del pacto. Señor, lo tenía en mi corazón. ¿Qué hay en tu corazón? Desbordar para transmitir a los vecinos, a la familia, a las generaciones. ¿Qué hay en nuestro corazón como iglesia? Para mí es claro y está confirmado en todo el cuerpo mientras oramos al respecto. Hay miles de personas mudándose cada año, proyectado como una de las áreas de más rápido crecimiento del país. Y solía ser que los desarrolladores planificaban vecindarios y planeaban una pequeña iglesia en el medio. Ya no hacen eso. No hay terreno reservado para una iglesia en el medio de ningún vecindario. Y hay miles y miles y miles de personas. Y hay muy pocas iglesias. Y está justo a nuestra puerta trasera. El corazón que quisiéramos presentarles es que los perdidos importan. Y no podemos estar tan consumidos en nosotros mismos que perdamos de vista las oportunidades a nuestro alrededor. Y tenemos que ir. Tenemos que ir a hacer discípulos. Tenemos que ir. Muchos principios. El corazón del asunto es salvar almas. Ese es el corazón del asunto. Son niñas de tercer grado, con familias buscando ayuda. Y qué glorioso sería tener una iglesia allí invitándolos a entrar. ¿Orarías conmigo? Señor, protégenos de tener sueños y tesoros que están en este mundo. Protégenos de tener corazones que laten rápido por cosas que realmente no importan. ¿Levantarías nuestros ojos al campo de cosecha aquí en Tucson? ¿Levantarías nuestros ojos juntos hacia lo que estás haciendo en el norte de Marana? Todos los futuros vecindarios que se están construyendo. Decimos Gladden Farms, pero hay 6 vecindarios más planeados justo a la vuelta de la esquina. Ayúdanos como iglesia a humillarnos y seguirte juntos. Ayuda a cada uno de nosotros a dejar un legado que importe. En el precioso nombre de Jesús oramos. Y todos dijeron juntos, amén, amén. Pongámonos de pie mientras cerramos.